Bueno, vamos arrancando. Acuérdense de apagar los micrófonos, por favor, así no tenemos ruido. Ahora, lo que vamos a ver hoy es ver los efectos de la política monetaria expansiva y lo que llamamos las políticas acomodaticias, que son cuando se utilizan simultáneamente la política fiscal y la monetaria, que puede ser una opción es que vayan las dos en la misma dirección, que sean ambas expansivas, o la otra opción es que una sea expansiva y la otra contractiva. Si vamos a ver esos dos casos, y con eso básicamente tendríamos precios fijos, completos, eh, con lo cual el viernes ya vamos a empezar a estudiar qué pasa cuando los precios no son fijos, sino que son flexibles. ¿Sí? Entonces, empecemos por la política monetaria. Igual que ayer, supongamos que el producto está por debajo de la tendencia, es decir, la economía está creciendo menos de lo que debería, está yendo más lento de lo que podría ir, y entonces en ese contexto el gobierno decide implementar una política para acercar el nivel de actividad a la tendencia, y en el caso de hoy, esa política va a ser la política monetaria, es decir, el que va a intervenir va a ser el Banco Central, que va a intervenir en los mercados financieros tratando de impulsar a la economía a su tendencia. Eh, no sé si lo hablábamos esto, pero la ventaja que tiene la política monetaria es que los ajustes de las variables de los mercados financieros son más rápidos que los ajustes de las variables del lado del mercado de bienes. Ustedes piensen que para implementar una política fiscal, el gobierno tiene que eh, conseguir el financiamiento para hacer la política, para aumentar el gasto público, por ejemplo. Que le autoricen ese aumento del gasto público, quizás tenga que pasar por el Congreso, sacar un decreto, etc. Después ejecutar el gasto, que implica, no sé, hacer una licitación si es que va a construir algo, eh, hacer un concurso público para conseguir proveedores, etc. Con lo cual, poner en marcha el mecanismo del consumo público lleva mucho tiempo. En cambio, la política monetaria, basta con que el Banco Central decida intervenir en el mercado de dinero, en el mercado de bonos, para que el efecto sobre la tasa de interés o el precio de los bonos sea inmediato. Entonces, desde ese punto de vista, el, el, la ventaja que tiene la política monetaria es que tiene un impacto inmediato sobre el mercado en el que está involucrado, que son los mercados financieros. Bueno, entonces, partimos como siempre del punto de equilibrio inicial de todos los mercados, y en este primer paso, el que va a mover va a ser el Banco Central aumentando la oferta nominal de dinero. ¿Sí? Acuérdense, tenemos en un eje tasa de interés, en el otro M sobre P, el dinero real, la cantidad real de dinero, con lo cual cuando aumenta la variable oferta nominal de dinero, implica un movimiento de una variable exógena para este gráfico. En este caso, esa variable exógena obviamente afecta a la oferta de dinero, a la curva de oferta de dinero, y obviamente eso también implica una expansión de esta curva, un movimiento hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense que al aumentar la oferta nominal de dinero, a la tasa de interés y cero, se genera un exceso de oferta de dinero que va a llevar al subastador a reducir la tasa de interés de equilibrio hasta I1. ¿Sí? ¿Cómo implementa el Banco Central la política monetaria expansiva? Lo hace a partir de lo que ustedes vieron con Juan Pablo y Lucas, que son las operaciones de mercado abierto. Esto es, para inyectar dinero en la economía, lo que hace el Banco Central es demandar bonos. ¿Sí? A cambio de esos bonos va a dar dinero, y de esa forma va a lograr su objetivo de que aumente la oferta nominal de dinero. ¿Sí? Si hay un exceso de demanda de dinero, obviamente sube el precio de los bonos, que es eh, la contrapartida de la caída de la tasa de interés que vemos en el gráfico. ¿Sí? En términos del gráfico de IS y LM, de vuelta, fíjense que en los ejes tenemos tasa de interés y nivel de ingreso, por ende, un cambio en el stock nominal de dinero es un cambio en una variable exógena,
que también obviamente afecta la curva LM, y entonces la LM se expande o se corre hacia la derecha o hacia abajo, como quieran verlo, y fíjense que pasamos, dado el nivel de ingreso y cero, pasamos ahora a un equilibrio para los mercados financieros que tiene que ver con una tasa de interés y 1, que es la misma que acabamos de ver en el gráfico anterior, ¿sí? Obviamente tenemos un equilibrio para los mercados financieros, es ese punto 1, pero eso no es un equilibrio para el mercado de bienes, por eso es que ahora vamos a ver qué empieza a pasar en el mercado de bienes en la medida que la tasa de interés bajó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Acabamos de ver que la tasa de interés bajó, entonces pasamos al mercado de bienes y obviamente si la tasa de interés baja, eso va a impulsar un aumento en la inversión planeada. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que decíamos ayer. Porque por un lado el que necesita financiamiento para realizar la inversión se le abarata el costo del financiamiento a raíz de la caída de la tasa de interés y eso le permite hacer más inversión o más planes, más proyectos de inversión de los que planeaba antes. Y aquel que tiene la plata para autofinanciarse, la caída de la tasa de interés le representa una caída en el costo de oportunidad de hacer la inversión, le resulta menos atractivo llevar la plata al banco o a los activos financieros, con lo cual desde ese canal también hay un aumento de la demanda de inversión. ¿Sí? Y obviamente, como vimos hace tiempo, el aumento de la inversión generado por la caída de la tasa de interés se ve amplificado por el efecto multiplicador y deriva en un aumento más que proporcional en el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Sí? Por eso es que nos movemos de este punto 0 a este punto 1'. ¿Sí? Ahí está. Y en términos del gráfico IS, de la curva IS, fíjense que estamos analizando el efecto de la caída en la tasa de interés sobre el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Sí? La tasa de interés la tenemos en este gráfico, ¿sí? Es uno de los ejes de este gráfico, por ende, el efecto que va a tener el cambio de la tasa de interés sobre el nivel de ingreso de equilibrio representa un movimiento endógeno para este gráfico. Por eso es que nos movemos sobre la curva IS del punto 0, ¿sí? De equilibrio inicial para el mercado de bienes, al nuevo equilibrio, que es este punto 1'. ¿Sí? Lo que me está mostrando la IS es que si el nivel de tasa de interés es I1, el nivel de ingreso que equilibra el mercado de bienes es este nivel I1, consistente con este punto 1'. ¿Sí? Lógicamente, tampoco es 1', es el equilibrio final, porque es el equilibrio del mercado de bienes, pero no así de los mercados financieros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todo ¿Seguimos? claro hasta ahora. Bueno, excelente. Entonces, acabamos de ver que está aumentando el nivel de ingreso, ¿sí? Que el nivel de ingreso está aumentando a I1, ¿sí? Entonces, ahora volvemos al mercado financiero, a los mercados financieros, y vemos el efecto de la suba del nivel de ingreso, ¿sí? Y obviamente, lo que decíamos ayer, si aumenta el nivel de ingreso, nosotros estamos en este punto 1 de equilibrio, si aumenta el nivel de ingreso, yo quiero y puedo hacer más transacciones, por ende voy a necesitar más dinero en el bolsillo transaccional. ¿Sí? Por eso es que la demanda de dinero se mueve hacia la derecha y me genera un exceso de demanda de dinero que es igual a un exceso de oferta de bonos, y eso va a determinar que aumente la tasa de interés o lo que es lo mismo, que el precio de los bonos caiga. ¿Sí? Fíjense que la tasa de interés de equilibrio pasa de I1 a I2, y lo que pasa en términos de la demanda de dinero es lo que hablábamos ayer. ¿Sí? De los dos bolsillos que tenemos, aumentó el volumen del bolsillo transaccional, porque ahora el nivel de ingreso es mayor y yo puedo hacer más transacciones, y la suba en la tasa de interés permite que caiga el volumen, disminuya la cantidad de billetes en el bolsillo especulativo, porque la suba de la tasa de interés hace más costosa la liquidez, que el ahorro esté líquido, y entonces llevo parte de ese ahorro que tenía en el bolsillo especulativo, lo llevo a los distintos activos financieros, entonces de esa forma logro que la suma de los dos bolsillos vuelva a ser igual que la que existía en el punto 1. ¿Sí?
hay un tema que van a repasar en la práctica del martes con Sol, que es la diferencia entre la demanda de dinero, que es la curva esta, ¿sí? Y la cantidad demandada de dinero, que la medimos en el eje horizontal, ¿sí? Fíjense que entre el punto 1 y el punto 2 aumentó la demanda de dinero, se desplazó la curva, ¿sí? Por el aumento en el nivel de ingreso, y la cantidad demandada de dinero, que la medimos en el eje horizontal, es la misma entre el punto 1 y el punto 2, ¿sí? La cantidad de dinero que demando es la suma de los billetes en términos reales de los dos bolsillos, ¿sí? Lo que decíamos antes, entre el punto 1 y el punto 2, la suma de los dos bolsillos es la misma, lo que cambió es la composición. Hay un bolsillo que está más delgado y otro que está más gordito, ¿sí? Pero lo que es la demanda de dinero, que es la curva se desplazó. Lo que no pasó es que cambió la cantidad de demanda de dinero, que sigue siendo la misma, ¿sí? Y eso lo van a ver más con Sol, pero ya tengan en cuenta que una cosa es la demanda, que es la curva, la demanda de dinero, y otra cosa es la cantidad demandada, que la medimos en el eje horizontal, ¿sí? Bueno, en términos del gráfico ISLM, como estamos viendo el efecto sobre los mercados financieros de un cambio en el nivel de ingreso, y el nivel de ingreso está en uno de los ejes, eso implica un movimiento endógeno sobre la curva LM1, que nos lleva del punto 1 al punto 2. ¿Sí? Lo que me dice este movimiento es que en la medida que el nivel de ingreso está aumentando, la tasa de interés que equilibra los mercados financieros también aumenta y pasa de I1 a I2. ¿Sí? Y si está aumentando la tasa de interés en los mercados financieros, volvemos al mercado de bienes y lo que tenemos, obviamente, es una caída de la inversión. ¿Sí? La inversión cae, producto de esta suba en la tasa de interés, y fíjense que eso implica una contracción de la curva Z, de Z1 pasa a Z2, y por ende una disminución del nivel de ingreso de equilibrio desde I1 a I2. ¿Sí? Y fíjense, por último, que lo que estamos haciendo es movernos en este gráfico sobre la IS, pasando de 1' al punto 2. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo este movimiento es que en la medida que la tasa de interés está aumentando en los mercados financieros, el nivel de ingreso que equilibra al mercado de bienes pasa de I1 a I2. ¿Sí? Entonces, en la combinación I2 Y2, tenemos nuevamente el equilibrio total de la economía, es decir, el equilibrio de los tres mercados que estamos viendo: dinero, bienes y bonos. ¿Sí? Y si lo hacemos sintético, lo que genera la política monetaria expansiva es un aumento en el nivel de ingreso propiciado por la caída en la tasa de interés. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la caída en la tasa de interés permite que aumente la inversión, y amplificada por el efecto multiplicador, también lo va a hacer el nivel de ingreso de equilibrio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, perfecto. Bueno. Entonces, ¿qué diferencias hay entre la política fiscal que hicimos ayer, expansiva, y la política monetaria? La ventaja de la política fiscal es que afecta directamente a la demanda agregada. Esto es, cuando yo toco al consumo público o a las transferencias, ¿sí? Yo le pego directamente a la demanda agregada. Si el gobierno decide, no sé, comprar más alimentos, por ejemplo, o contratar más gente, eso implica un aumento directo de la demanda agregada. ¿Sí? El consumo público es un componente de la demanda agregada. ¿Sí? Cuando yo toco el consumo público, estoy tocando la demanda agregada. Me aseguro de que la demanda agregada aumente. En cambio, la política monetaria afecta indirectamente a la demanda agregada. Cuando yo hago política monetaria, primero afecto a la tasa de interés, ¿sí? Y es el efecto de la tasa de interés sobre la inversión el que termina tocando, dicho burdamente, a la demanda agregada. ¿Sí? O sea que, fíjense que recién en el segundo paso yo empecé a tocar a la demanda agregada, ¿sí? Cuando aumentó la inversión, mientras que en el ejercicio de ayer yo ya en el primer paso estaba tocando la demanda agregada. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un par de semanas, no, la semana que viene o la otra, que vamos a ver que en un contexto de crisis
este mecanismo indirecto de la política monetaria puede generar cierta incertidumbre respecto de su eficacia, ¿sí? En momentos cuando las papas queman, cuando hay crisis, la política fiscal tiene la ventaja de eso, de que me aseguro que yo toco a la demanda agregada porque el consumo público es un componente de la demanda agregada, ¿sí? Y entonces empieza a girar esa rueda o ese efecto dominó que es el efecto multiplicador. Cuando yo voy por la política monetaria, primero tengo que afectar a la tasa de interés, ¿sí? Y recién cuando la tasa de interés cambia, que en teoría es rápido, recién ahí empiezo a afectar a la demanda de inversión y por ende a la demanda agregada, ¿sí? Vamos a ver más adelante que en contextos de crisis, de mucha incertidumbre, ese mecanismo de transmisión indirecto de la política monetaria puede no ser demasiado fiable, entonces ahí aparece un riesgo o un problema de hacer política monetaria para impulsar el nivel de actividad. Un Y como componente decíamos, especulativo sería. vamos a ver, en realidad va a tener que ver con la incertidumbre. Básicamente, digo, vamos al efecto de la tasa de interés sobre la inversión. Si vos sos una empresa que tiene mucha capacidad ociosa, ¿sí? Porque hay crisis, entonces estás trabajando al 40% de lo que podés producir, por más que la tasa de interés esté muy baja, vos vas a ser reacio a aumentar la inversión, ¿sí? Entonces, por ahí el Banco Central está bajando la tasa de interés y la inversión no reacciona porque en un contexto de crisis no necesitas ampliar la capacidad instalada, ¿sí? Entonces ahí te falla ese mecanismo de transmisión entre la política monetaria y la demanda agregada, que es racional que ocurra en un contexto de crisis. Si estás en un momento normal de la economía y te bajan la tasa de interés, naturalmente la inversión va a reaccionar, pero en un contexto de crisis es dudoso que suceda eso, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver en un par de semanas. Ok. Y como decíamos antes, la ventaja de la política monetaria es, por un lado, que cuando yo hago política monetaria, este primer paso, ¿sí? Que veíamos acá, es inmediato. O sea, el Banco Central sale a comprar bonos y el efecto sobre el precio del bono y por ende sobre la tasa de interés es inmediato, ¿sí? No hay delays, no hay demoras en este primer paso. Mientras que en el caso de la política fiscal, como contábamos hace un rato, ese primer paso puede llevar tiempo, porque no es que el gobierno dice, bueno, voy a gastar más, listo, bueno, ya gasto más, sino que quizás tiene que conseguir financiamiento, quizás tiene que lograr que le aprueben el aumento del gasto, quizás tiene que hacer una licitación para si es que va a ser una obra pública, contratar gente, etc. Entonces todo ese proceso puede llevar tiempo, ¿sí? La política, en general, los mercados financieros ajustan muy rápido y eso es una ventaja de la política monetaria, ¿sí? El primer paso es mucho más rápido que con la política fiscal, ¿sí? Una pregunta, profe, cuando el Dale. Banco Central hace transferencias, como se hizo durante el año pasado la pandemia, al Ejecutivo, Uh-huh. para que el Ejecutivo haga política fiscal, Sí, ¿sería política fiscal o sería política monetaria? es una política, ahora vamos a ver, una acomodaticia, porque ahí tenés política fiscal expansiva y política monetaria expansiva, que de hecho está financiando la política fiscal. Ahora la vamos a ver Claro, en un ratito. Eso ok, es una política acomodaticia, cuando las dos son expansivas, ok. ¿sí? Que en el fondo es el Banco Central financiando el aumento del gasto público, pero para eso el Banco Central tiene que emitir. Entonces ahí tenés Claro, una exactamente. política monetaria y fiscal expansiva, simultáneas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Y la otra ventaja de la política monetaria es que me da una composición más deseable de la demanda agregada. ¿Se acuerdan que ayer vimos el efecto crowding out? Entonces, mi demanda agregada, mi nivel de ingreso era mayor, como corolario de la política fiscal, pero cuando yo veía la composición de la demanda agregada, lo que veía era que había aumentado el peso del consumo público por la política fiscal expansiva, el peso del consumo privado, porque al aumentar el ingreso aumenta el consumo privado, pero todo eso a costa de una caída en la inversión, ¿sí? Al aumentar la tasa de interés, la inversión bajaba. En el ejercicio de hoy, cuando yo miro la composición de la demanda agregada, lo que veo es que el nivel de ingreso y de demanda agregada aumentó, pero ahora aumentó la inversión por la caída de la tasa de interés, que veo acá,
el consumo público no cambió porque no hice nada con la política fiscal, y aumentó también el consumo privado por el aumento en el nivel de ingresos de I0 a I2. Pero lo que tengo ahora es una demanda agregada con un peso más fuerte de la inversión, mientras que ayer tenía una demanda agregada con un peso más fuerte del consumo público y un peso menor de la inversión, una caída en la participación de la inversión. Entonces, en términos de la salud, ¿sí?, o la sustentabilidad de este aumento en el nivel de ingreso, es mucho más deseable la situación que tenemos hoy, que tenemos más inversión que la que teníamos ayer, en la cual la inversión había caído, ¿sí? Entonces, digo, si uno pudiera elegir, si a mí me garantizan que las dos políticas van a tener el mismo efecto sobre el nivel de ingreso, y yo iría por la política monetaria, que me da un peso mayor de la inversión que la que teníamos ayer, que teníamos una caída de la inversión. El tema, como les decía hace un rato, que vamos a ver en un par de semanas, es si en un contexto de crisis realmente las dos políticas son eficaces, o hay una que es la fiscal, que me brinda muchas más garantías respecto a su eficacia que la monetaria. Entonces, quizás en un contexto de crisis no haya elección, porque hay una que es eficaz y la otra no, pero en un contexto más normal, en el cual las dos tienen eficacia, y probablemente yo opte por la política monetaria, si pudiera elegir, que me da una composición más atractiva de la demanda agregada, una composición en la cual la inversión tiene un peso mayor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Nada. ¿Estoy explicando muy bien o ustedes están dormidos o dormidas? Bueno, sigamos entonces. Todo claro. Bueno, me alegro. Entonces, ahora vamos a lo que son las políticas acomodaticias, que es cuando el Banco Central y el Poder Ejecutivo, la política monetaria y la política fiscal, las dos tienen cambios, ¿sí? Vamos a ver que hay dos versiones de la acomodaticia. Una es en la cual las dos políticas son expansivas, y otra en la cual una política es expansiva y la otra es contractiva, ¿sí? Empecemos por la política acomodaticia 1, o el primer tipo de acomodaticias, que va a ser cuando las dos son expansivas, ¿sí? Primero, ¿por qué hablamos de acomodaticia? Porque la política monetaria se va a acomodar a lo que haga la política fiscal. ¿Por qué la política monetaria es la que se acomoda? Porque la política monetaria, como decíamos hace un rato, es la que tiene un efecto más rápido, ¿sí? Como la política fiscal tarda mucho en hacerse efectiva, ¿sí? Desde que el gobierno decide aumentar el gasto hasta que el gasto efectivamente aumenta, puede pasar mucho tiempo. La política fiscal nunca se podría acomodar a la política monetaria. La política monetaria, no sé, el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, demanda bonos, y el efecto sobre la tasa de interés es inmediato. Si el gobierno quiere reaccionar a ese cambio de la tasa de interés, le va a llevar mucho tiempo reaccionar. Por eso es que no podemos hablar de una política fiscal que se acomoda, sino que es la política monetaria la que se puede acomodar a la política fiscal, ¿sí? O sea, la política monetaria espera que la política fiscal tenga efecto y actúa revirtiendo o acompañando lo que hizo la política fiscal, porque su acción va a ser inmediata, su efecto va a ser inmediato, ¿sí? El primer tipo de política acomodaticia que vamos a ver es cuando tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central coinciden en el diagnóstico, que en este ejemplo es que el producto está por debajo de la tendencia, ¿sí? Los dos van a ver que el producto está por debajo de la tendencia, entonces va a estar la idea del Banco Central de acompañar lo que haga la política fiscal expansiva, ¿sí? ¿Cómo lo va a acompañar? También haciendo una política monetaria expansiva, ¿sí? Detrás de la idea de la política acomodaticia está la independencia de los bancos centrales, ¿sí? No tiene mucho sentido, sobre todo el que vamos a ver, la acomodaticia 2, no va a tener mucho sentido en un país en el cual el Banco Central depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? Se supone, en la mayoría de los libros de textos que van a ver, se supone que el Banco Central es independiente, tiene independencia del Poder Ejecutivo, y por ende las dos políticas pueden ser independientes, ¿sí?
Digo, esta es una aclaración porque en un país como el nuestro, esta no tanto, pero la que vamos a ver más adelante suena bastante utópico, ¿sí? Pero bueno, entonces quedémonos con la idea de que el Banco Central comparte el diagnóstico del Poder Ejecutivo de que el producto está por debajo de la tendencia y entonces va a tratar de respaldar lo que hace el Poder Ejecutivo en materia de política fiscal, ¿sí? Entonces, como veíamos ayer, bueno, partimos del equilibrio de los tres mercados, ¿sí? Y el gobierno decide aumentar el consumo público para llevar el producto a la tendencia, ¿sí? Aumenta el nivel de consumo público de G0 a G1 y amplificado por el efecto multiplicador, aumenta más que proporcionalmente el nivel de ingreso, ¿sí? En el gráfico de la IS y la LM, como veíamos ayer, ¿sí? La variable G es una variable exógena para este gráfico, al igual que para el gráfico anterior, y me genera un corrimiento, un desplazamiento de la curva IS, ¿sí? Que se va hacia la derecha, se expande, y lo que me está diciendo la IS es que a esta tasa de interés I0, ahora el nivel de ingreso que equilibra a los mercados al mercado de bienes es este nivel de ingreso I1, ¿sí? Ayer, si seguíamos adelante con el ejercicio, pasábamos al mercado de dinero, aumentaba la tasa de interés, después volvíamos al mercado de bienes, caía la demanda de inversión, etc. Pero terminamos en un punto 2, donde se cruzaba la nueva IS con la LM, en el cual teníamos el efecto crowding out, ¿sí? La caída, el aumento en el consumo público está parcialmente compensado por una caída en la inversión, ¿sí? Pero en este ejercicio lo que vamos a ver es que el Banco Central va a tratar de intervenir para que no se produzca ese efecto crowding out, ¿sí? Para que el efecto de la política fiscal sea pleno, y eso implica evitar el efecto crowding out, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente forma. Vamos al mercado de dinero, ¿sí? Y se acuerdan que el aumento en el nivel de ingresos de I0 a I1 determinaba un aumento de la demanda de dinero por motivos transaccionales, ¿sí? La demanda de dinero se iba a la derecha y se generaba un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Que iba a presionar la suba de la tasa de interés y eso iba a afectar la inversión negativamente. En este caso, lo que va a hacer el Banco Central es aumentar la oferta de dinero al mismo ritmo que aumenta la demanda, de modo tal que no se produzca un exceso de demanda de dinero y de modo tal de que no aumente la tasa de interés que equilibra el mercado financiero, ¿sí? Fíjense que la demanda de dinero se va a la derecha por aumento del nivel de ingreso y motivos transaccionales, y lo que decía hacer el Banco Central es aumentar la oferta de dinero en la misma proporción, ¿sí? De modo tal que no se produzca el exceso de demanda y sobre todo que no aumente la tasa de interés, ¿sí? Si el Banco Central logra hacer eso, lo que evita es que suba la tasa de interés y entonces saltamos a un nuevo equilibrio como este punto 1, en el cual la tasa de interés sigue siendo I0, ¿sí? Vamos a la parte de atrás, al lado B. ¿Qué pasó en el mercado de bonos? El gobierno sale a ofrecer bonos para financiar su política fiscal expansiva. ¿Y quién compra esos bonos? El Banco Central. El Banco Central, ¿sí? El Banco Central demanda bonos, ¿sí? Que son los mismos que empieza a ofrecer el gobierno, ¿sí? Al aumentar la oferta de bonos por parte del gobierno y al aumentar la demanda de bonos en la misma proporción por parte del Banco Central, lo que logra el Banco Central es que el precio del bono permanezca constante, que no se produzca un exceso de oferta de bonos en el mercado de bonos, y de esa forma, al mantener constante el precio del bono, es la contrapartida de mantener constante la tasa de interés, ¿sí? Acá lo que hay, digo, pasa en Argentina, en otros países más sofisticados, el gobierno emite, en el caso de Argentina, emite letras o pagarés que solo puede tener el Banco Central. Entonces el Banco Central, en definitiva, lo que está haciendo es financiando la política fiscal, ¿sí? Y otra forma de ver este ejercicio es el Banco Central financiando al aumento del gasto público, ¿sí? Pero acá, profe, pasa también que hay, como decíamos hace un rato, política Sí. acomodaticia, hubo durante el año pasado más o menos.
el precio de los bonos iba cayendo. ¿Eso por qué? Porque el Ejecutivo tiene intención de absorber más pesos, pero el mercado no demanda, Sí, solamente el Banco Central. sí, lo que pasa es que ahí vos tenés en cuenta que en ese caso estás en una economía abierta. Acá estamos en una economía cerrada, entonces vos tenés la capacidad de, una economía cerrada, el Banco Central tiene la capacidad de manejar el precio de los bonos. Cuando estás en una economía abierta, ahí empieza a jugar el efecto del tipo de cambio. Si vos estás aumentando la cantidad de dinero, ¿qué efecto va a tener eso sobre el tipo de cambio? Y a su vez, ¿qué efecto tiene eso sobre el riesgo país, el diferencial de los bonos, etcétera? Digo, ahí ya nos metemos en otra discusión, ¿sí? Claro. Pero digo, lo que pasó el año pasado en términos de política fiscal y monetaria fue que el gobierno necesitaba gastar más por la pandemia y todos el IFE, el ATP, etcétera, y ese financiamiento básicamente provino del Banco Central el Banco Central le puede comprar algún bono al gobierno o le puede dar adelantos, ¿sí? O le puede pagar utilidades. El gobierno es el accionista del Banco Central. Cuando el Banco Central tiene ganancias, le transfiere esas ganancias al gobierno que la puede gastar. A veces esas ganancias son artificiales porque tiene que ver con la suba del tipo de cambio, etc. Pero ahí ya nos metemos en esta discusión. Pero lo que hubo el año pasado básicamente fue algo parecido a este ejercicio que estamos viendo, ¿sí? Okay. Haciendo la salvedad que estamos en una economía cerrada en este ejercicio y en Argentina obviamente estamos en una economía abierta y eso da lugar a esas cuestiones como la que señalabas, que el precio de los bonos cae. Estabas en medio de una negociación, etcétera, digo, por eso es mucho más complejo que este ejercicio, pero digo, en términos de política fiscal y monetaria, lo que estamos mostrando va en línea con lo que pasaba el año pasado, ¿sí? Y en ese sentido también Dale. la oferta de dinero del Banco Central es indistinto si es real o nominal. Acá es lo mismo. Como no hay inflación. Sí, por ahora es lo mismo. El viernes ya vamos a meter cambios en los precios y no va a ser lo mismo. Pero sí, hasta ahora, si lo viera en términos reales o nominales, como los precios no cambian, es lo mismo. Sí. Okay. Bueno, a ver si hago este ajuste Profe, antes. Dale. una pregunta. Entonces, Sí. ¿la demanda de dinero se mueve por la política fiscal? Sí, ¿La curva? directamente. Sí, no es directo el efecto, sino que es que la política fiscal afecta al nivel de ingreso y el nivel de ingreso es el que mueve la demanda de dinero. ¿Sí? Muchas gracias. No, por nada. Bueno, se está por cortar, son 9:35. Si les parece, hacemos el corte ahora y retomamos 9:40 y seguimos acá, seguimos en este mismo grafiquito y cerramos el ejercicio. ¿Sí? Vale, profe. Bueno, nos vemos en unos minutitos.